Es viernes 6 de diciembre de 1907 en Monongah, Virginia Occidental, y la mañana parece normal hasta que deja de serlo. El pueblo se encuentra en la región carbonífera del condado de Marion, donde las minas marcan el ritmo de la respiración y el sueño. Hombres y niños se dirigen a las minas número 6 y número 8 de la Fairmont Coal Company con cubos y lámparas, los cuellos subidos para protegerse del frío. Las botas raspan los surcos helados, el aliento flota en pálidas nubes que se desplazan y se desvanecen. El patio de bebidas resulta familiar, vigas oscuras, carbón húmedo, rieles de hierro que brillan donde las ruedas los han pulido. La caseta del ventilador lleva su zumbido constante, un sonido que la gente deja de notar porque siempre está ahí. Abajo, en las entradas, el aire sabe a madera húmeda y polvo de roca, a aceite sobre acero, al agrio borde del humo de las lámparas. Los conjuntos de madera crujen con el peso de arriba, los carros traquetean y se asientan. El cuero del arnés de una mula chirría en la oscuridad. Entonces, alrededor de las 10 de la mañana, la mina deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en un arma. Una primera explosión impacta como un puñetazo en el pecho. Una segunda, más fuerte, le sigue tan rápido que se siente como un largo hídar. Presión y violencia juntas. El suelo se estremece. El sonido resuena por el valle y llega al pueblo como un trueno atrapado en un túnel. Polvo y aire caliente salen a borbotones de las laderas y las bocas de la mina, con un fuerte olor metálico y el mordisco quemado de algo que jamás debería arder bajo tierra. Las herramientas rechinan en los bancos, las ventanas tiemblan. Una mula relincha cerca de la abertura y luego se queda en silencio. Por un instante se hace un silencio resonante, el que llega tras un golpe fuerte, cuando los oídos aún están captando la situación. Luego, gritos, pasos corriendo. Las mujeres salen a los porches con harina en las manos, con el rostro tenso mientras el polvo gris se deposita sobre los abrigos y el cabello. En los portales, la corriente de aire cambia. El aliento de la mina, que se supone debe moverse y mantener vivos a los hombres, se desvía. Dentro, los pasadizos que fueron mapeados y conocidos se convierten en escombros. El aire se vuelve veneno en un instante. No hay alarma, no hay tiempo para retroceder, no hay un camino limpio que seguir. En la primera hora, Monongah empieza a contar. Padres, hijos, huéspedes, nombres escritos a lápiz en trozos de papel, pasados de mano en mano como si fueran oraciones. Al final, la cifra oficial de muertos asciende a 362, el peor desastre minero de Estados Unidos. Esta es la historia de cómo el metano y el polvo de carbón convierten un turno cualquiera en una trampa mortal, y por qué el sistema sigue pidiendo a los trabajadores que entren de todas formas. La explosión no surge de la nada. Surge de una nación construida sobre el fuego. En 1907, el carbón no era solo un producto en un libro de contabilidad, era el calor en las cocinas y los hornos de las pensiones, el empuje constante bajo las locomotoras, la llama bajo el acero, el vidrio y el ladrillo. Cada kilómetro de vía, cada nuevo muro de fábrica, cada ventana iluminada en invierno, dependía de la roca negra extraída del suelo por hombres cuyos nombres rara vez aparecían en los periódicos. Las minas de carbón del norte de Virginia Occidental alimentaban ese apetito día y noche, y Monongah se convertía en una ciudad industrial moldeada en torno a un acuerdo directo. Salarios estables a cambio de un riesgo constante. La Fairmont Coal Company
Impulsaba la producción porque un vagón retrasado no se quedaba en la zona. Se propagaba hacia afuera, molinos parados esperando combustible, mercancías congeladas en las vías muertas, hogares sin calefacción cuando las entregas se retrasaban. Bajo esa presión, el lenguaje cambia. La gerencia hablaba con toneladas, no con pulmones. A nivel nacional, más de 680,000 personas trabajan en minas de carbón. Ese mismo año, 1907, se convierte en el más mortífero registrado. 3,242 mineros del carbón mueren en el trabajo. Las cifras no se comportan como el clima. No ocurren. Se acumulan como deudas registradas y toleradas porque el carbón sigue llegando, porque los trenes siguen circulando, porque la nación prefiere el calor y el impulso al precio de las tumbas. El público lee sobre desastres y luego pasa página. La vía muerta sigue recibiendo sus vagones. El silbato de la fábrica sigue sonando. Así suena el progreso aquí. Transporte más rápido, mayores desvíos, cargas más pesadas, más vagones en movimiento, más carbón en producción. La operación continua se convierte en doctrina. Parar para regar las vías de transporte para que se asiente el polvo, parar para pulverizar piedras para atenuar la ignición, parar para revisar la ventilación para que el aire se mantenga respirable. Cada pausa cuesta dinero y reduce el tonelaje. Así, el trabajo está diseñado para continuar, incluso cuando los riesgos de la mina exigen lo contrario. Las advertencias se convierten en papeleo, la madera rota y la ventilación deficiente se convierten en el problema del mañana. La seguridad, cuando existe, se considera una virtud personal en lugar de un sistema diseñado para protegerlo. La fuerza laboral de Monongah es global y desechable. Los inmigrantes recientes y sus hijos asumen las peores jornadas y los salarios más bajos. Aprenden rápidamente el precio de las preguntas. Sienten el calor de la mina ascender bajo capas de aire frío superficial. Huelen aceite en acero y madera húmeda, y sienten el sabor a polvo que se les pega a la garganta mucho después de terminar su turno. No controlan el horario, no controlan la ventilación, solo controlan sus cuerpos. E incluso ese control termina cuando la demanda de combustible de una empresa se convierte en la orden de marcha de un pueblo. Si desea más historia industrial contada con el mismo respeto por los trabajadores y una explicación técnica clara, suscríbase, porque los patrones se repiten y recordarlos es parte de detenerlos. Los números 6 y 8 no son simples agujeros en una ladera, son máquinas construidas con madera, hierro y aire en movimiento. El sistema está diseñado para mover tres cosas según lo previsto: la salida del carbón, la entrada de personal y la ventilación. Las vías se adentran en la oscuridad, luego se ramifican en desvíos y cortes transversales como costillas. Los vagones traquetean y rechinan sobre el acero, tirados por mulas o pequeñas locomotoras que sacuden las juntas de los rieles con cada arranque. Los cables eléctricos cuelgan y serpentean entre las vigas a medida que la industria se moderniza, trayendo interruptores, chispas y más energía a un lugar que no puede permitirse un solo destello descuidado. Los soportes del techo crujen bajo el peso de la piedra. Se huele a aceite en el metal, a madera húmeda y al polvo amargo que levantan las botas, las ruedas y las palas. La mina siempre está creando sus propios peligros. El metano se filtra de la veta porque el carbón no es inerte. Retiene el gas como una esponja retiene el agua.
El fino polvo de carbón se eleva con cada movimiento y flota en el aire hasta que se deposita sobre las vigas, la tela de celosía y la piel. Desde la superficie, una mina en funcionamiento puede parecer tranquila. El volcador sigue cargando. La caseta de ventilación mantiene su zumbido constante. El humo se eleva de las cocinas del pueblo y se dispersa como en la vida normal. Bajo tierra, el margen es más delgado. El aire marca la diferencia entre el trabajo y la asfixia, y hay que forzarlo a donde la tierra no quiere que vaya. Grandes ventiladores impulsan y extraen aire fresco por las entradas y los retornos, barriendo el metano y el aire contaminado que dejan los trabajadores. Si ese flujo disminuye, la mina no solo se vuelve incómoda, sino que se vuelve inflamable. Una decisión de diseño importa más de lo que la mayoría de la gente cree: la disposición interconectada. El complejo de Monongah conecta las instalaciones para que el transporte y la ventilación se puedan compartir, un plan que promete eficiencia y mayor producción. Pero la eficiencia también implica que una falla puede propagarse. Una onda de presión no se detiene en una línea divisoria pintada en el mapa de una empresa. Un frente de llamas utiliza galerías como corredores, tomando el camino más corto a través de las mismas rutas que los hombres usan para trabajar y para escapar. Cuando la ventilación se ve comprometida, los gases no se quedan quietos. Migran, acumulándose en lo alto, deslizándose por las grietas, convirtiendo las secciones separadas en una cámara más grande de riesgo compartido. El sistema exige un funcionamiento continuo porque, en cuanto el aire deja de circular, el metano se acumula y los gases residuales persisten. Los trabajadores lo sienten en la piel. Comprueban el aire limpio con la corriente de aire en sus mejillas y el comportamiento de una lámpara porque los instrumentos son escasos y el tiempo es oro. La gerencia oye el sonido constante del ventilador y los errores de sonido por seguridad. En ese aire confinado, las lámparas de llama abierta y la pólvora siguen presentes, esperando el momento equivocado para encontrarse con la mezcla equivocada. El metano no se anuncia. Espera. Se filtra de la veta de carbón en silencio, subiendo hasta el techo donde apenas llega la lámpara de un hombre, acumulándose en bolsas y capas delgadas que no parecen nada en absoluto. El polvo de carbón hace lo mismo. Se muele bajo ruedas y botas, se desprende de los coches, se raspa de la cara y luego se eleva en el aire hasta que cuelga allí como la harina en un molino, lo suficientemente fina como para flotar, lo suficientemente fina como para quemarse de una vez. La mina huele a madera húmeda y aceite sobre acero, pero cuando el polvo se espesa, se siente su sabor, arenoso en la lengua, adherido al sudor en el calor del trabajo. El aire se mueve porque el ventilador lo hace mover. Esa es la promesa. En Monongah, en 1907 no hay sensores electrónicos, ni alarmas, ni lecturas que conviertan el peligro invisible en un número. El sistema depende de la ventilación, los controles rutinarios de gas, la disciplina y la suerte. La disciplina cuesta dinero. Regar las vías de transporte para controlar el polvo reduce la velocidad de los carros y convierte el suelo en un lodo que empapa las botas y endurece las articulaciones. Parar para comprobar el nivel de gasolina, para reparar la malla que guía el flujo de aire, para reajustar las vigas que se comban y agrietan. Cada pausa interrumpe la producción y el cronograma de tonelaje que rige la gerencia. La fatiga hace el resto. 12 horas extras embotan el juicio y agudizan los atajos. Un hombre avanza más rápido, toma la ruta habitual, confía más en la corriente de aire que en una comprobación minuciosa.
En esa atmósfera, el más mínimo error se convierte en una cerilla, una lámpara encendida, una chispa en un interruptor, un disparo de pólvora descuidado. Cualquiera de ellas puede encontrarse con la mezcla equivocada en el momento equivocado. Los investigadores debaten posteriormente el detonante en Monongah. Consideran un descarrilamiento de tren subterráneo, una operación de voladura, una lámpara de llama abierta. El argumento en sí no es una garantía, es una confesión. Significa que existen múltiples fuentes de ignición en un lugar donde el metano está garantizado, porque el carbón lo libera por naturaleza. La mina está construida para funcionar de todos modos, y cuando falla la ventilación, cuando un ventilador se daña, cuando los retornos se bloquean por un colapso, cuando las vías respiratorias se desgarran por la fuerza, la mina produce algo peor que una llama. Produce humedad residual, el aire estancado que sigue a una explosión, cargado de gases que roban el aliento y la fuerza antes de que una persona comprenda lo que está sucediendo. Los mineros conocen los nombres. Humedad negra es aire sin oxígeno. Humedad blanca es monóxido de carbono inodorable. Un veneno que permite a una persona dar un paso más y luego ninguno. En 1907, los rescatistas no tenían equipo de respiración para entrar, solo coraje y pulmones cortos. Si ha trabajado en espacios confinados, con ventilación o polvo combustible, deje un comentario sobre cómo se siente el aire incorrecto, porque ese conocimiento vivido es el instrumento que falta en demasiadas investigaciones. Las advertencias siguen llegando. La industria las sigue archivando. En toda la región minera, el peligro se anuncia en titulares y trenes fúnebres, y el patrón sigue siendo el mismo: un rugido repentino bajo tierra, polvo y calor expulsados por las bocas, luego un recuento largo y silencioso de quien no regresa a casa. El 1 de mayo de 1900, en el cuartel de invierno número 4, cerca de Schofield, Utah, el polvo de carbón se enciende y al menos 200 hombres y niños mueren. Los detalles difieren de una mina a otra, pero la mecánica rima: polvo fino suspendido en el aire, una fuente de ignición, una onda de presión que convierte una sección en un cañón. 6 años después, el 10 de marzo de 1906, la mina de Courrières en el norte de Francia entra en erupción en polvo de carbón e incendio y mata a 1.099 personas, la peor de Europa, mostrando lo que sucede cuando una mina compleja deja que las llamas y la presión corran a través de trabajos interconectados. La lección no está oculta, está escrita en el humo y en los cuerpos, y aún así se extiende. Luego llega 1907. No es un solo día terrible, es un año de pérdidas acumuladas, un año que los historiadores federales de minas marcan más tarde como el más mortífero registrado. 3.242 mineros de carbón muertos en Estados Unidos. 18 desastres mineros de carbón distintos ocurren, eventos con 5 o más muertes. Cada uno de ellos una pequeña fosa común con documentación adjunta. Solo diciembre de 1907 se gana el nombre de Diciembre Sangriento, porque 5 grandes desastres subterráneos de carbón matan a unos 703 mineros en un mes. La industria habla de desgracias, de explosiones desafortunadas, de circunstancias aisladas. Las comunidades hablan de un libro de guerra, porque las cifras parecen bajas sufridas en una campaña en la que nadie consintió en luchar. Esto no es casualidad, es un sistema de producción que normaliza la catástrofe.
Decir que es inevitable no reduce las muertes. Las excusa y las excusas son más baratas que la ingeniería. Menos de 2 semanas después de Monongah, el 19 de diciembre de 1907, la mina Dar, cerca de Van Meter, en el suroeste de Pensilvania, explota y mata a 239 hombres y niños. La geografía cambia, el mecanismo se repite. El gas y el polvo existen porque el carbón los produce. Las fuentes de ignición persisten porque el equipo y la capacitación cuestan dinero. La ventilación se trata como suficientemente buena hasta que de repente desaparece por completo. Los informes que siguen a cada desastre hacen la misma reducción. Los investigadores buscan la chispa, una lámpara dejada encendida, una explosión, un descarrilamiento de tren subterráneo, porque una chispa es un villano limpio. La pregunta más profunda permanece intacta porque acusa a toda la estructura. ¿Por qué se construyen tantas minas para que fallen de la misma manera, una y otra vez, mientras a los trabajadores se les dice que el riesgo es personal? En Monongah, la mina no es un lugar al que se va, es el aire que lo rodea todo. Las laderas están tan cerca que el ritmo del ventilador se convierte en un segundo latido para el pueblo, constante. Mecánico, fácil de ignorar hasta que cambia. El polvo de carbón cabalga con la brisa y se posa donde los niños ponen las manos, barandillas de porches, alféizares de ventanas, tendederos. El olor lo sigue, roca negra húmeda, aceite sobre hierro, humo que se adhiere a los abrigos de lana. Las familias alquilan viviendas de la empresa. Compran a crédito en la tienda de la empresa, donde el sueldo de una semana puede desaparecer antes de llegar a la mesa de la cocina. Una habitación de una pensión se llena de hombres que hablan diferentes idiomas, todos cansados de la misma manera. Los niños aprenden el horario sin que se les enseñe. Lo saben por el silbato, por el ritmo de los cubos de comida que se balancean a las rodillas, por la forma en que una madre deja de hacer lo que está haciendo cuando el sonido se transmite diferente en el aire frío. Un turno se alarga porque el sistema lo exige. 10 o 12 horas bajo tierra no es una dificultad especial. Es la rutina la que mantiene los coches en movimiento y los salarios. Los hombres suben con el rostro ennegrecido y los ojos brillantes por la arena, respirando con dificultad por el frío, con los hombros encorvados por el peso y los pasillos estrechos. El pueblo interpreta su agotamiento como el tiempo. Si a un hombre le tiemblan las manos al lavarse, si tose polvo de carbón en el fregadero, nadie lo considera inusual. Es simplemente lo que exige el trabajo. En la mañana del 6 de diciembre, los desayunos se consumen rápidamente. El pan se desgarra con dedos ásperos, el café se traga caliente. Las monedas se guardan en las camisas y los bolsillos como talismanes, una pequeña prueba de que el riesgo del día podría convertirse en renta y harina. La última ola se negocia desde un portal. El pueblo hace lo de siempre. Da por sentado que la mina volverá a atraer a su gente. Esa dependencia es el segundo peligro. Irse no es sencillo. La mina genera ingresos en una región con pocas alternativas y la nómina mantiene iglesias, tiendas, pensiones y las vías de ferrocarril que mantienen el flujo de carbón y la entrada de suministros. A nivel nacional, más de 680,000 personas trabajaban en minas de carbón en 1907, y regiones enteras están vinculadas a esta economía de combustible. Monongah es un pequeño nodo en una red que funciona con trabajo y silencio. Los inmigrantes llegan con deudas y esperanza, y la mina se lleva ambas cosas a cambio de salarios que apenas alcanzan.
El riesgo se vuelve normal porque la alternativa es el hambre. Una queja de seguridad se convierte en un problema personal. La gerencia lo sabe, y el trato es brutalmente claro. Sigan excavando, sigan circulando los vehículos, y el pueblo sobrevivirá, y la empresa sobrevivirá, hasta el día en que deje de hacerlo. La mina está funcionando, y luego está matando. Son alrededor de las 10 de la mañana, y la vida subterránea tiene sus sonidos y pesos cotidianos. Un grupo de vagones traquetea sobre las juntas de los rieles, metal contra metal, una vibración que sube por las suelas de las botas. El haz de una lámpara roza un tejado bajo, captando la veta húmeda de la madera y el brillo apagado del polvo de carbón en las vigas. Un hombre hace girar una mula en un estrecho pasaje. El cuero cruje, el aliento humeando en una bolsa de aire más fresco. Hay sudor bajo las camisas gruesas. Se siente el penetrante olor a aceite sobre acero y el constante sabor a arenilla en la garganta. El trabajo es repetitivo, practicado, controlado, hasta que el aire deja de serlo. Se produce la ignición. Algo caliente se encuentra con algo inflamable en la mezcla equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En el primer instante, el metano se enciende. Arde con rapidez y brillo a lo largo de la línea del tejado, donde se acumula el gas, y el calor expande el aire con tanta violencia que se convierte en fuerza. Se forma una onda de presión que derriba las entradas como una pared móvil. No necesita minutos, se mueve en fracciones de segundo. Golpea la madera hasta que se agrieta y cae, rompe la malla de celosía que se supone guía el aire limpio por donde respiramos. Levanta el polvo de carbón asentado en el aire y lo suspende en una nube ondulante, combustible fino y seco que flota repentinamente, esperando la llama. Entonces, el polvo de carbón se enciende, y lo que comienza como un destello localizado se convierte en una explosión móvil. Las galerías y cortes transversales de la mina se transforman en túneles de voladura. En las labores interconectadas, la fuerza tiene espacio para moverse de esquina a esquina, de entrada en entrada, utilizando el propio diseño de la mina contra las personas que se encuentran en su interior. El rugido no es un solo sonido, es una serie de impactos, golpes de aire, madera astilada, rieles resonando, rocas desprendidas, seguidos de un silencio repentino que se siente demasiado absoluto. El sistema de ventilación es soporte vital y la explosión lo destroza. Los ventiladores se desactivan, las vías respiratorias colapsan o se bloquean, la corriente de aire se invierte o desaparece, y con ella la única protección silenciosa que posibilita el trabajo subterráneo. Se produce una segunda explosión, más grande, porque el polvo ahora está en el aire y el oxígeno está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Para los hombres dentro no hay una secuencia clara que seguir, solo oscuridad, una conmoción en las costillas y la comprensión instantánea de que el aire ha cambiado. Algunos son derribados y no pueden levantarse. Otros se mantienen en pie y se mueven de memoria hacia lo que debería ser una ruta de escape. Pero el mapa en su cabeza ya no coincide con la mina que existe ahora. Llega la humedad residual, despojado de oxígeno, monóxido de carbono en ascenso, un aire que parece normal y mata de todos modos, a veces en un breve respiro. En 1907 no hay autorrescatistas atados a cinturones, ni equipos de respiración sellados, ni equipos entrenados esperando ya en el portal. La física es indiferente, pero la configuración es humana. Se toleran las fuentes de ignición,
Se permite la acumulación de polvo y un sistema construido para seguir funcionando hasta el momento en que se rompe. La violencia no se mantiene contenida bajo tierra, empieza a expandirse, más allá de las entradas, hacia el mundo que depende de esta mina. La explosión alcanza la superficie como artillería. El pueblo la siente antes de comprenderla. El choque se oye a kilómetros de distancia, resonando por las hondonadas vecinas y llamando la atención en los porches y patios. El suelo da una sacudida corta y enfermiza. En la boca de la mina, la escena cambia instantáneamente. Equipo destrozado, vigas astilladas, rieles torcidos, entradas obstruidas con madera rota y rocas. Los vagones de ferrocarril están fuera de la vía como si una mano gigante los hubiera apartado. El patio de descarga se cubre de una capa gris de polvo, y ese polvo se desplaza hacia la ciudad en el aire frío, asentándose en el cabello y las costuras de la ropa, llevando un olor químico y quemado que no pertenece al invierno. Las estructuras de ventilación están dañadas o inutilizadas. La nota constante del ventilador ha desaparecido o se ha alterado, y en ese cambio la mina se convierte en un cuerpo sellado que no puede respirar. La contención es imposible porque la mina no es una cavidad aislada. Las minas número 6 y número 8 forman parte de una red mayor, conectadas por obras destinadas a compartir el transporte y el aire. La presión y las llamas recorren esas conexiones, dejando tras de sí un problema que afecta a toda la mina. Incendios en lugares ocultos, derrumbes que desvían el aire y una atmósfera contaminada que llena las mismas entradas que los hombres deben usar para llegar a los atrapados. La humedad residual se extiende por los huecos y pasillos, densa e invisible, convirtiendo el subsuelo en un espacio donde un hombre puede permanecer de pie sin respirar. El rescate no parece un descenso limpio ni un regreso valiente, parece improvisación bajo el dolor. No hay rescatistas capacitados esperando aquí, así que mineros de Pensilvania, Maryland y Ohio llegan en tren y carreta en cuestión de horas, trayendo lo que saben y lo que pueden cargar. Avanzan lentamente con las lámparas bajas, observando el comportamiento de la llama como un indicador. Se detienen cuando la luz se desvanece. Regresan cuando el aire les quema la garganta y sienten los pulmones apretados, porque no hay equipo de respiración que les dé tiempo. Cada entrada es una apuesta arriesgada que se mide en minutos. En el interior, el paisaje ha cambiado de forma. La madera ha caído, los techos se hunden, las vías están torcidas y elevadas. Las rutas habituales se han fragmentado en callejones sin salida y trampas. Centímetro a centímetro, los equipos investigan aproximadamente 700 acres de excavaciones subterráneas, buscando un hueco donde alguien pudiera seguir con vida. Unos pocos logran salir. 4 italianos que escapan por sus propios medios y un minero polaco que fue rescatado posteriormente, prueba de que la mina no mata de forma uniforme, sino implacable. Pero la ventilación ha desaparecido y con ella la única herramienta que podría limpiar la humedad residual y abrir la mina para un ajuste de cuentas completo. El número llega lentamente y luego se niega a moverse. El recuento final se establece con una precisión cruel: 362 muertos, oficialmente, en las minas número 6 y número 8 de la Fairmont Coal Company en Monongah. Incluso los funcionarios reconocen que el recuento probablemente sea bajo. El sistema de identificación es imperfecto incluso en los mejores tiempos. Nombres mal escritos, hombres contratados y pagados por día.
internos trabajando bajo la palabra de un capataz, y ahora los registros están dañados, confusos por la explosión y el caos posterior. Las familias insisten en que faltan más hombres y niños de los que se enumeran en los libros. Algunos son apenas adolescentes. El sistema laboral los cuenta como trabajadores, no como niños, y la mina los acepta de la misma manera que acepta a los hombres adultos, sin distinción cuando el aire se vuelve letal. Las víctimas no son una fuerza laboral abstracta, son inmigrantes recientes, especialmente italianos, húngaros y rusos, atraídos por los salarios y atrapados por las deudas y las obligaciones. Entre los 362, 171 son inmigrantes italianos. El desastre deja a 216 mujeres viudas y a 475 niños sin padre, con más hijos nacidos después en hogares ya marcados por la ausencia. Esas cifras no son estadísticas lejanas, son habitaciones que de repente se quedan en silencio. Son alquileres que no se pueden pagar. Son la voz de una madre que se vuelve práctica porque el dolor tiene que compartir espacio con el hambre. En el pueblo, el duelo se vuelve logístico. Las cocinas se convierten en centros de mensajes donde los trozos de papel pasan de mano en mano. Los nombres se comprueban una y otra vez. El polvo de carbón aún se adhiere a los abrigos y las cortinas, y se mezcla con el humo de las velas y la lana húmeda en las habitaciones abarrotadas. Las iglesias se llenan de listas y asientos vacíos. Se reza en varios idiomas y a veces se rompe en gritos descarnados porque no hay otro lenguaje para esto. La economía se fractura tan repentinamente como la mina. Los sobres de pago se detienen. Las cuentas de crédito se congelan en la tienda de la empresa. Los huéspedes que una vez pagaron una cama se han ido, y el dinero que mantenía a flote una casa desaparece con ellos. El trabajo puede reanudarse algún día, pero un pueblo no puede reabrir a un padre. Algunos cuerpos nunca se recuperan, no porque la gente no lo intente, sino porque el gas, el derrumbe y el fuego convierten el subsuelo en una tumba sellada. Aquí es donde el documental se convierte en un monumento, la dura realidad de la muerte y la realidad más suave y prolongada de la ausencia. Botas que no están junto a la puerta, una silla vacía, un idioma que se habla en casa y ahora solo lo hablan los vivos. Llegan los investigadores y el ambiente cambia de nuevo, esta vez en la superficie. El lenguaje de la responsabilidad se tensa. Monongah se convierte en un escenario de preguntas formuladas con abrigos limpios y frases cautelosas, mientras el polvo de carbón aún se adhiere a los alféizares y a las ropas de luto. La causa nunca se determina definitivamente. Las teorías compiten. Un descarrilamiento de tren subterráneo que lanza chispas, una explosión que enciende el gas, una lámpara de llama abierta que encuentra el aire equivocado. El debate suena científico, pero también sirve al poder. La incertidumbre oficial mantiene la culpa limitada y temporal. Si se desconoce la chispa, el sistema que permite que las chispas existan bajo tierra se libra de una acusación formal. Un solo detonante puede llamarse infortunio. Un patrón de riesgos tolerados debe llamarse negligencia. Los informes se centran en el momento de la ignición, no en las decisiones cotidianas que propician un desastre. La ventilación se considera adecuada hasta que falla repentinamente. Se permite la acumulación de polvo porque el riego de las vías de transporte ralentiza la producción y cuesta dinero.
Las comprobaciones de metano se omiten o se apresuran debido a los plazos ajustados y los objetivos de producción ambiciosos. Las llamas abiertas persisten porque los equipos más seguros cuestan dinero de antemano y la mina se gestiona como si el riesgo del mañana no fuera responsabilidad del presente. La realidad técnica es simple y brutal. El metano y el polvo de carbón son habituales en la minería de carbón, y cuando las medidas de control son deficientes, la mina se convierte en una cámara cargada a la espera de cualquier chispa. En ese momento se conocían prácticas más seguras. Se disponía de lámparas blindadas. Existen rutinas de prueba. Se conocían mejores controles para las explosiones. Nada de esto requería ingenio, requería voluntad, tiempo y gasto. Tres cosas a las que los sistemas de producción se resistían cuando la mano de obra era reemplazable y la supervisión era escasa. Monongah y sus pares seguían operando como si el conocimiento fuera opcional y las muertes fueran un costo de hacer negocios. La respuesta sigue un patrón familiar. Se forman comités de socorro, llegan donaciones. La valentía local es real y se agota ante la magnitud de la necesidad. Pero el cambio institucional avanza con mayor lentitud y elige a sus objetivos con cuidado. La mina es una fuente importante de empleo. La economía de la región depende de la producción. Y esa dependencia determina lo que las autoridades exigen y lo que evitan exigir. Por lo tanto, la solución se vuelve técnica y limitada. Reemplazar los ventiladores dañados, despejar las entradas, restaurar el transporte, restablecer el flujo de carbón. Las preguntas más profundas: ¿por qué se aceptan fuentes de ignición subterráneas? ¿Por qué se envía a inmigrantes y niños a atmósferas letales? ¿Por qué la aplicación de la ley es débil? Aparecen en los discursos, luego desaparecen en la práctica. En los meses siguientes, el carbón aún necesita movilizarse, y el sistema que mata a 362 personas se reconstruye con las mismas prioridades. Los muertos no pueden presentar quejas. Los vivos deben elegir entre el silencio y el desempleo. La razón por la que esto sigue sucediendo no es un misterio, es aritmética. Un cierre cuesta dinero hoy. En salarios pagados sin carbón producido, en vagones parados, en contratos incumplidos, en gráficos de producción que bajan y se mantienen bajos. La seguridad también cuesta dinero en el trabajo lento y arduo que no parece rentable. Mejoras en la ventilación que tardan en instalarse, pulverización de rocas y riego que evitan que el polvo de carbón flote, mejor iluminación que reduce el riesgo de llamas abiertas y chispas, capacitación que roba horas al tonelaje, inspecciones que convierten la jornada de un capataz en papeleo. El beneficio son vidas salvadas mañana, y las vidas de mañana no aparecen en el balance. Ese es el cálculo que convierte una mina en una trampa mortal, incluso después de que se hayan llevado los cadáveres. En 1907, el marco regulatorio era débil y fragmentado. Su aplicación era local, inconsistente y, a menudo, condicionada por la misma dependencia económica que atenazaba a los pueblos. A una comunidad que vivía de la nómina de una mina se le pedía que exigiera restricciones a la misma maquinaria que la alimentaba. Las empresas podían tratar las muertes catastróficas como un costo episódico, absorbido mediante fondos de ayuda y la compasión pública, mientras el carbón seguía exportándose. La nación sentía pesar y luego volvió a necesitar combustible. Esa necesidad se convirtió en permiso. Tras Monongah y los demás desastres de diciembre, la indignación finalmente obliga a que la atención federal se oculte. En 1908, Theodore Roosevelt
solicita la creación de una agencia de seguridad minera para investigar y enseñar a prevenir. La solicitud es importante, pero también llega tarde. Después de años en que la industria ya conocía los mecanismos básicos del gas, el polvo y la ignición, y decide tolerarlos de todos modos, la cultura refuerza las matemáticas. El trabajo minero se presenta como una cuestión de dureza y destino, como si las muertes fueran el precio de ser hombre en lugar del precio de un sistema que se niega a invertir. Cuando 3.242 mineros del carbón mueren en un solo año y el país aún lo llama progreso, la lección se transmite a través de la cadena de mando. Enseña a los supervisores qué pérdidas se aceptarán. Enseña a los dueños qué perdonará el público. Enseña a los trabajadores que alzar la voz es peligroso, algo que el metano no lo es, porque el metano puede matarte, pero ponerlo en una lista negra puede matar de hambre a tu familia. Los trabajadores, especialmente los inmigrantes, tienen poca influencia. Las quejas pueden considerarse un problema. Un hombre puede ser reemplazado en un día. Incluso cuando los mineros conocen el olor a mal aire, incluso cuando ven una capa de polvo demasiado densa a la luz de las lámparas, el poder para detener la producción reside en otras personas, en manos de quienes no respiran ese aire. Si alguna vez ha trabajado en un lugar donde los objetivos de producción anulan silenciosamente los procedimientos de seguridad, comente cómo suena esa presión. Una orden, una broma, una amenaza, un encogimiento de hombros, porque Monongah se construye a partir de esos pequeños momentos repetidos hasta que se convierten en política. Monongah obliga a un ajuste de cuentas federal, no porque la industria lo acepte voluntariamente, sino porque los muertos hacen imposible negarlo. En los años posteriores al 6 de diciembre de 1907, la nación no podía ignorar por completo la mecánica de lo que se había tolerado bajo tierra. En 1910, el Congreso creó la Oficina de Minas de los Estados Unidos para investigar desastres, realizar investigaciones sobre seguridad minera y capacitar en labores de rescate y prevención. Las primeras reformas no comenzaron con discursos sobre valentía. Empezaron con la estructura, capacitación en rescate que trata el subsuelo como un entorno técnico e informes estandarizados que obligan a las minas a rendir cuentas de quién trabaja bajo tierra. Monongah muestra lo que sucede cuando nadie puede decir con certeza cuántos hombres y niños están atrapados en un laberinto envenenado. No se trata de un error administrativo. Es un sistema diseñado para mover carbón, no para preservar la vida. Esta es una admisión tardía de que la minería de carbón no es una apuesta privada, es una responsabilidad pública. Con el paso de las décadas, la tecnología y la regulación reducen la frecuencia de explosiones masivas. Un mejor diseño de la ventilación, una mejor iluminación, controles más estrictos sobre las fuentes de ignición y una supresión de polvo más rigurosa empiezan a cambiar las probabilidades. Pero el conflicto central nunca desaparece. Sigue siendo la misma presión que define cada turno. Objetivos de producción versus aire respirable, el costo de parar versus el costo de morir. El legado de Monongah también es local y personal, y no se desvanece en ninguna cronología federal. Los nombres permanecen en los registros parroquiales y en las historias familiares que se cuentan en las mesas de las cocinas. Un pueblo aprende a vivir con sillas faltantes y ausencias permanentes, con la tranquila certeza de que una vida puede ser arrebatada en un segundo y lamentarse durante décadas. La lección no es que la minería sea inherentemente fatal.
La lección es que un desastre evitable se vuelve normal cuando la supervisión es deficiente y la mano de obra es reemplazable, cuando los hombres que respiran el riesgo no tienen el poder de detener la máquina. Siempre que en un lugar de trabajo se considera la seguridad opcional, siempre que los costos recaen sobre los trabajadores, Mononga vuelve a estar presente, incluso si el equipo parece más nuevo y los informes suenan más pulidos. Retengan esa idea la próxima vez que escuchen que la muerte es el precio de hacer negocios, porque el precio se puede negociar. Y en Mononga lo pagan quienes nunca pueden fijarlo. Si esta historia conmemorativa es importante para usted, apóyela. Suscríbase, compártala con alguien que haya trabajado bajo tierra o en la línea y deje un comentario respetuoso para que las víctimas sean recordadas como personas, no como un número.